Muy buenos días, estudiantes. Soy el licenciado Willington Ortiz Vargas, licenciado en Matemática y Estadística de la UPTC y actualmente soy tutor de la UNAM. Para esta tutoría vamos a tener que vamos a aprender las razones trigonométricas. Entonces, el propósito esencial de la clase va a ser capacitar a ustedes estudiantes en el uso de las razones trigonométricas. Entonces, para ello vamos a empezar con unos conceptos previos que nos van a ayudar para identificar este tema y para tener mejor conocimiento de él. Para ello vamos a empezar con la palabra trigonometría. La palabra tri significa tres, metría medidas, entonces la palabra en sí significa medida de los triángulos. Entonces, los triángulos es una figura tan importante que una rama de las matemáticas como la trigonométrica está dedicada solamente a él. Entonces, vamos a tener que mirar esos triángulos y sabemos que un triángulo está formado por ángulos y lados. Entonces, de esas dos palabras, de ángulos y lados, van a venir las clasificaciones comunes que conocemos en primaria, que van a ser, pues, si tienen según la medida de sus ángulos, es decir, que si tiene un ángulo mayor a 90 grados, se va a llamar obtus ángulo. Si tiene un ángulo menor al de 90 grados, se va a llamar acutángulo, y si tiene un ángulo de 90 grados, se va a llamar recto. Ahora miramos la otra clasificación muy común, es según la medida de sus lados. Si tiene tres lados iguales, se va a llamar equilátero. Si tiene dos lados iguales, se va a llamar isósceles, y si tiene sus tres lados diferentes, se va a llamar escaleno. Entonces, para ello vamos a tener que identificar estas medidas, pero a partir de este nivel vamos a tener dos clasificaciones muy importantes, según si es un ángulo recto o que si no tiene un ángulo recto en el triángulo. Entonces, si tiene un ángulo recto, se va a llamar triángulo rectángulo, y vamos a poder trabajar con las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras, que precisamente es el tema que vamos a trabajar. Para enumerarla simplemente en estos conceptos previos, sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Y si tenemos que dos lados, vamos a poder trabajar con el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras básicamente nos dice que el cuadrado la suma de los cuadrados de sus lados es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muy común este teorema. Y para enumerarlo o simplemente enunciarlo para tenerlo claro, si ninguno de sus ángulos es recto, vamos a trabajar con triángulos que se denominan triángulos oblicuos, y vamos a trabajar con la ley del seno y ley del coseno, que eso van a ser los siguientes temas. Continuamos con el tema de razones trigonométricas. Entonces tenemos un triángulo como que vemos en pantalla, que va a ser un triángulo rectángulo. Los ángulos se representan con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Entonces vamos a tener que la suma de los ángulos internos, en este caso beta y alfa, va a ser igual a 90 grados por propiedad de los triángulos. Entonces las razones trigonométricas es una relación de lados de un triángulo rectángulo, es una relación entre lados de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente. También tenemos los inversos multiplicativos de las tres razones trigonométricas principales. Vamos que la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cosecante de la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, vamos a tener una manera más fácil de aprendernos las razones trigonométricas, es con la palabra coca, coca, hh. Coca, coca, hh. Entonces, de esta manera podríamos tener mejor conocimiento. Entonces, simplemente vamos a aprender la palabra coca, coca, hh. Entonces, vamos a tener que la primera razón trigonométrica va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, va a ser tangente. La segunda va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, que va a ser coseno. Y la tercera va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que va a ser seno. Entonces, si necesitamos aprendernos las razones trigonométricas, rápidamente escribimos coca, 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 h, h. Ya sabemos que este va a ser el seno, este va a ser el coseno y este va a ser nuestra tangente. Fácilmente nos la podemos aprender
de esta manera. Entonces podemos también tener las razones trigonométricas recíprocas que van a ser que si uno multiplica seno por cosecante, pues como es el inverso multiplicativo va a dar 1, es decir que cosecante es el inverso multiplicativo del seno, que coseno por secante va a dar 1, es decir que la razón trigonométrica complementaria va a ser secante y la tangente, la recíproca va a ser cateto, precisamente la cotangente de la tangente precisamente. Vemos ahora un ejemplo o de triángulos donde tenemos un triángulo, por ejemplo acá tenemos este triángulo donde acá dependiendo de este ángulo vamos a tener la relación. Entonces quiere decir que el que ayuda a formar el ángulo va a ser el cateto adyacente y como su nombre lo dice, el que es opuesto, el que no hace parte de ese ángulo alfa, va a ser el cateto adyacente. Y vamos a recorrer nuevamente que seno de alfa va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahora venimos a la recíproca. Entonces, que la cosecante de alfa va a ser la hipotenusa sobre cateto opuesto, que la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos a ver el ejercicio, a resolver este ejercicio de la vida cotidiana para entender mejor el tema. Entonces vemos la imagen del puente de San Francisco y nos está diciendo el puente de San Francisco cuenta con una torre de altura de 8 metros y que el ángulo que está formada es por 19 grados 19 minutos. ¿Cuánto es la longitud del cable? ¿Cuánto mide la parte inferior del puente? Entonces vamos a tener que vamos a utilizar una ayuda de un programa muy útil que es GeoGebra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un segmento de recta de 8 metros que precisamente es el que nos va a servir para saber la longitud del puente. Entonces, vamos a hallar ese segmento de recta y vamos a utilizar el punto, hemos dicho, el segmento de recta, la aplicación segmento dada, longitud dada, entonces vamos a esta va a ser precisamente va a ser de 90 grados, entonces va a ser longitud 8 metros, que es el que mide la altura del puente. Y tenemos un ángulo de 90 grados precisamente, que es el que nos están indicando, hemos dicho, nos está indicando la figura. Entonces vamos a utilizar, a mover esta parte. Vamos a dejarlo acá lo más perpendicular posible. Y vamos a trazar un segmento de recta que hasta ahora no vamos a saber cuánto mide. Simplemente vamos a decirle que es de 90 grados. Entonces, ¿cómo hacemos para trazar un ángulo de 90 grados? Vamos a utilizar la herramienta ángulo dada su amplitud. Y ya sabemos que este ángulo es de 90 grados. Entonces vamos a decirle que 90 grados. 90 grados, sentido antihorario. Entonces vamos a tener que el ángulo, vamos a hacer un segmento de recta que sea de acá a acá para formar nuestro triángulo. Y vamos a hacer nuestro otro ángulo, que este sí ya sabemos cuánto es, que nos están diciendo que es el problema, pues si no nos acordamos nos está diciendo que es 69.19, lo convertimos a sistema decimal, es 69.31, eso está en el sistema sexagesimal, debemos convertirlo para poderlo trabajar. Entonces ya tenemos que este ángulo es de 69.31, entonces ángulo dada su amplitud, y vamos a dar acá que es de 69.31 grados, 69.31 grados, y vamos a hacer la amplitud. Entonces, como estamos estando del otro lado, debemos cambiarle el sentido de medida. Entonces vamos a darle ángulo dada su amplitud. Entonces vamos a ángulo dada su amplitud. Entonces vamos a utilizar este y vamos a decir que es 69.31 sentido horario. Le damos OK. Ya tenemos nuestro lado. Entonces vamos a tener que trazar el segmento de recta, trazar la recta segmento de acá vamos a trazarlo hasta, todavía no vamos utilizando la intersección,
cuando lleguemos a la intersección, si podemos dar cuánto mide la medida del segmento de. Entonces vamos a hacer una recta, listo, y ahora es necesario alargar este segmento de recta. Entonces aquí vamos a hacer otra recta, listo, y ya tenemos nuestro triángulo formado. Si nosotros vamos a mirar cuánto es la medida de acá a acá, debe darnos 8 metros para que sea precisamente una. Sí, mire, tenemos la distancia, entonces ya tendremos esto y ya podríamos calcular nuestros valores. Pues podríamos hacerlo de qué manera. Mire, tenemos este ángulo y tenemos cateto el cateto adyacente del ángulo y debemos hallar primero que todo el cable. Esto lo vamos a hacer como una prueba, pero entonces lo vamos a quedar realizando. Para poder realizar el ejercicio vamos primero que todo a graficarlo en esta pizarra. Entonces vamos a tener que el ángulo es de 69.19 y la altura es de 8 metros, la hipotenusa no la conocemos, que es la longitud del cable, y la base del triángulo del puente va a ser X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero que todo es convertir este 19.19 en el sistema sexagesimal al sistema decimal. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir esos a ese sistema? Entonces vamos a tener que utilizar nuestra calculadora. Entonces vamos a tener que 69 grados con 19 minutos. Vamos a utilizar el convertidor de por defecto trae la calculadora y vamos a tener que 69.31, ya lo tenemos, y vamos a hallar nuestro punto número A, que sería coseno de 69.31 es igual a 8 sobre y. ¿Por qué? Porque el coseno es la relación trigonométrica de cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo que debemos hacer es pasar la y a multiplicar y que a y por coseno de 69.31 y ahí nos quedaría igual a 8. Entonces posteriormente, para poder despejar y, lo que debemos hacer es y igual a 8, lo que está lo coseno de 69.31 está multiplicando, pasa a dividir y hacemos la división en nuestra calculadora. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la calculadora realizamos esta división. Decimos que coseno, 8 dividido en coseno de 69.31 y ya tendríamos el 22.64. A esta sería nuestra longitud de la hipotenusa, por lo tanto también cantidad de cable. Vamos para la parte B. La parte B ya tendríamos que hallar nuestra X. Entonces nuestra X es la relación. Podemos utilizar seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya sabemos la hipotenusa, que es 22.64. Entonces decimos seno de 69.31 es igual a X sobre 22 sobre 2.64. Vamos a despejar X. Pasamos a multiplicar el 22.64 al otro lado. Entonces quedaría seno de 69.31 por 22.64, que va a ser igual a X. Hacemos nuestra operación en la calculadora. Vamos a tener que realizar precisamente la operación que dice seno de 69.31 por 22.64 y vamos a tener que es igual a 21.18 aproximadamente. Entonces lo que deberíamos realizar es ahora comprobar en GeoGebra. Teníamos nuestro ejercicio ya realizado previamente en GeoGebra y vamos a medir las distancias. Entonces vamos a utilizar la herramienta distancia o longitud, y entonces le vamos a dar cuánto mide ese. Ya sabíamos que vale 8. Este nos debe dar 22.64 si es que nos quedó bien. Ah, no, 21.18, que es la base, y este sí que nos debe dar 22.64. Así ya podríamos comprobar nuestro ejercicio en GeoGebra para saber si nos quedó bien. Bueno, ya en la parte evaluativa, ustedes les envío el link, entonces ustedes deben contestar este cuestionario. ¿Qué figura estudia la trigonometría? La segunda es, si no es un triángulo, el triángulo es. Y vamos a mirar también otra pregunta: ¿qué relación existe el cateto opuesto y el cateto adyacente? Y esas preguntas deben contestarlas y enviarlas en el link que se les envió. Entonces, ya como conclusiones tenemos que
La manera más fácil de aprender las relaciones trigonométricas a través de ejercicios con fichas mnemotécnicas también como Coca-Coca-HH, que nos permite inmediatamente conocer las razones trigonométricas principales, y posterior a ella ya podríamos tener las recíprocas. Y también el uso de GeoGebra de la calculadora Casio nos ayuda a comprender los conceptos trigonométricos, cacharrándole, como se dice vulgarmente, ahí. Entonces, pues de bibliografía, pues la bibliografía, pues GeoGebra, la calculadora Calcio, Genially, que utilizamos precisamente para realizar nuestro quiz. Y pues agradecerles por la atención prestada. Muchas gracias, que estén bien.